Emigrar se ha convertido en algo muy común hoy en día. Todos queremos vivir en un lugar mejor, pero la pregunta más difícil para responder es ¿a dónde emigrar? Hoy te presentamos la ciudad que muchos latinos eligen para vivir en Europa, la muy aclamada y calificada por muchos como la mejor ciudad de España y del mundo para vivir. Ofrece oportunidades ilimitadas, una vida segura y una calidad de vida envidiable. Acompáñanos mientras descubrimos por qué esta ciudad es la elección de tantos latinos que buscan emigrar. Bienvenidos a Valencia. De Valencia hay tanto que contar que no sé por dónde empezar. Podemos hablar del salario mínimo, el clima, seguro médico, costo de casas, el conseguir documentos, el racismo, tantas cosas. Es más, vamos a darle vuelta a la ruleta y donde caiga empezamos. Bueno, por lo visto empezaremos hablando del salario mínimo, pero no te preocupes que hablaremos de otros temas en este video, así que ve poniéndote cómodo y pon atención. A la hora de hacer este video, el salario mínimo es de 1.000 euros brutos en 14 pagas, lo cual en su totalidad saldría alrededor de 1.167 euros mensuales. Quizás pienses que esto es muy poco dinero, pero también hay que tener en cuenta que el costo de vida en Valencia es bastante bajo en comparación con otras ciudades como Madrid y Barcelona. Encontrar un apartamento en el centro de la ciudad puede rondar entre los 900, 800, 600 euros o incluso menos. Pero claro, como nosotros mayormente lo que buscamos es la economía, es mejor irse a las afueras del centro, donde los precios también disminuyen claramente. Otra cosa que se suele usar mucho es alquilar una habitación en un piso compartido. Esto sale mucho más rentable porque lógicamente se dividen los gastos entre todos. Aparte del costo de vida, hay otras cosas que hacen que esta ciudad sea tan atractiva para vivir. Y de eso estaremos hablando en algunos momentos. Pero ya que estamos aquí en la ciudad de Valencia, decidimos salir temprano para desayunar. Y esta fue nuestra primera impresión del ambiente tranquilo y relajado que se respiraba en esta ciudad. Así es, son las 9 y pico de la mañana. 9:26 para ser exacto. Pero a esta hora no hay casi nada abierto. Casi todo está cerrado, entonces, ¿qué hace la gente? Después de andar un rato por aquí por el centro nos damos cuenta de que la mayoría de restaurantes que hay no son para desayunar. Entonces lo que sí hay para desayunar sí están abiertos. Y cuando llegas a esa zona verás que hay varias personas desayunando y compartiendo, lo cual nos da una impresión del estilo de vida que llevan muchos valencianos. Pero ¿qué de la comida? ¿Qué tal el menú y cómo están los precios? Bueno, se ve bien y los precios son accesibles. Y por si no lo sabías, lo que mayormente se suele comer en España al desayunar es una tostada, lo cual es un pan con tomate o un buen bocadillo como el que compramos nosotros. Barriga llena, corazón contento. Ahora sí, déjame contarte algo que hace que muchas personas decidan quedarse en Valencia cuando están buscando dónde vivir. Y una de ellas es el clima. Parece obvio, pero hablando en serio, el tiempo aquí es fantástico. Incluso la temperatura media en invierno suele ser alrededor de 10 a 17 grados Celsius. Ahora, para dar una mejor imagen sobre Valencia, invitamos a alguien que hace unos años atrás emigró a esta hermosa ciudad. Y él nos estará hablando de su experiencia aquí en Valencia, empezando por si Valencia era lo que él realmente esperaba. Valencia ha sido lo que yo esperaba y me gusta mucho, es una de las ciudades intermedias porque es cosmopolitan, pero también es una ciudad que tiene una parte antigua. Es una ciudad desarrollada, pero que también conserva un poco esa parte de los antiguos, de los pueblitos. Y eso es lo que me gusta, en tranquilidad. Todavía no tiene mucho aforo de personas, es turística, pero puedes encontrar también tranquilidad en lo que son las afueras de Valencia. Ha sido, en cuanto a trabajo y en cuanto a calidad de vida, lo que yo estaba esperando. Como mencionó Alexi, lo hermoso de Valencia es la diversidad que tiene. En un momento puedes andar por un lugar que se ve muy moderno y en otro parece que viajas un poco en el tiempo y estás en un lugar más antiguo. Pero si hablamos de modernidad o cosas que llaman la atención, creo que no se puede dejar de mencionar la ciudad de ciencias y artes. Cuando tú entras acá hay varias cosas que llaman la atención. Una de ellas lógicamente son las inmensas edificaciones que hay acá. Por ejemplo, aquí tú tienes una ópera, aquí tú tienes un museo, tienes una combinación entre artes y ciencias. También podrás encontrar lo que es un hemisferio
o el Smitheric, como se le dice en valenciano, que es prácticamente como un cine en 3D. Pero también por aquí hay muchísimas cosas turísticas. Por ejemplo, estas aguas. Un color claro, azulita, o sea, como que le da un toque a todo este escenario que se puede disfrutar por acá. El agua está tibiecita, pero no es para bañarte. Lo que sí parece es que adentro de algunas piscinas puedes alquilar un botecito. Puedes alquilar bicicletas, hacerte fotos bien duras, como por ejemplo esa que pusimos aquí en nuestro Instagram, que por si acaso, si no nos sigues en Instagram, síguenos porque por ahí vas a poder ver a dónde estamos en tiempo real. Antes de mostrarte otras cosas llamativas de la ciudad de ciencias y artes, se vale decir que Valencia no es nada aburrida. Y aparte de eso también tiene playa. Oye, si vives en Valencia no tienes nada que envidiarle a otras ciudades, porque si te cansas de la ciudad, en los alrededores, pero aún dentro de la comunidad valenciana encontrarás joyas naturales que muchos desearían tener cerca. Y uno de esos lugares es Sud de Antella. Nos encontramos a 40 minutos de lo que es Valencia Central, en lo que es a Sud de Antella, mi gente. Y es un lugar ideal donde tú puedes venir a darte un chapuzón para pasarla bien con tus familiares, porque con este calor, mire, no se puede. Y aquí tienen algo muy interesante a lo que ustedes le podrán poner el nombre, porque a primera vista parece una presa. Este es el lugar a donde se acercan mayormente esas personas que viven en los alrededores, pero eso no significa que este lugar sea solo para ellos. Imagínate que vives en la ciudad de Valencia y quieres ir a un lugar relajado, pasar unas horas y refrescarte. Seguro que este lugar te servirá para eso. Yo quiero dejarle unas cuantas imágenes para que ustedes vean cómo las personas aquí se lo disfrutan. Hasta yo tengo ganas de darme un chapuzón. Aquí vemos un letrero mientras caminamos por acá que dice prohibido bañarse, pero al parecer eso no se lleva, ¿eh? Lo que sí puedes ver es cómo las personas disfrutan aquí, y por lo visto parece que hay personas de diferentes culturas, y lo mismo pasa en la ciudad de ciencias y las artes. La diferencia es que mientras aquí se tiran al agua para nadar, en la ciudad de las ciencias y las artes el agua se utiliza para otra cosa. Lo bueno es que, como ven, hay una diversidad de personas por todas partes. Escuchamos a holandeses, hispanohablantes y vemos rasgos de diferentes naciones, lo que nos lleva a preguntarnos cómo tratan aquí a las personas de otras culturas. Yo trabajo en una empresa donde me toca ir a muchos lugares de Valencia, visitar muchas personas en un día, y hay una cantidad de personas que me reciben con mucho agrado y no me he sentido discriminado en ningún momento. Es más, hay personas que inclusive me halagan, y esto me ha gustado mucho del trato con las personas y sobre todo de los valencianos. En conversaciones que hemos tenido con diferentes hispanoamericanos que han vivido o aún viven en Valencia, nunca hemos escuchado a alguien hablar mal de los valencianos, pues se dice que se destacan por su carácter mediterráneo, que prácticamente significa que saben disfrutar la vida, gozar y ser alegres. Claro, todo estará bien mientras no te metas con su plato típico, la famosa paella. Y aunque la paella tradicional valenciana es preparada con pollo y conejo, también hay otras variantes. Pero si hay algo que podemos decir con seguridad sobre el emigrar a Valencia, es que la gastronomía no será un problema. Pero espera, porque eso no es todo. Ya que estamos por estos lados, también queríamos probar otra cosa típica, la cual proviene de un pueblo que se encuentra en la comunidad valenciana, y esto es la horchata. Entonces vamos a ver si en verdad son tan buenas como dicen. Está hecho de este grano, se llama chufa. Sabe un poco extraño, pero no sabe mal. Vamos a probar la horchata. Es mi primera vez, ¿eh? Está fría, pero tiene un sabor que yo nunca en mi vida hubiera probado. Pero está buena, ¿eh? Bueno, después de ver esa paella y probar esa horchata, como que es tiempo de descubrir cómo es una playa a la valenciana. Si andas por aquí, realmente se siente que hay una playa cerca. Se puede ver en las personas, la ropa que tienen, se puede ver en el ambiente, la brisa que hace, porque hay más brisa que en otros lugares. Pero vamos a ver, porque resulta que esta es una de las playas más visitadas aquí de esta zona. Vamos a ver cómo se ve esta playita. Y mis primeras impresiones de la playa de Gandía es que es chévere. Por ejemplo, por aquí vemos sus respectivas palmeras. Tienen muchas cosas, como por ejemplo para hacer ejercicios. Tienen cosas de fútbol, de voleibol. Y algo que me parece bien, pero bien original,
es ese Bob Esponja que está ahí. No lo hubiera visto en ninguna otra playa. Mientras tanto, vamos a seguir caminando a ver qué nos encontramos por esta playa. Y algo que hemos visto caminando por esta playa es la arena. La arena es blanca. Aunque Julio me dice, no, todas las arenas son blancas. No, absolutamente no. No todas las arenas son blancas. Esta es blanca. Este lugar está lleno de personas, pueden verlo por acá, señores. Aquí sí puede venir a disfrutar. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que si estás buscando un lugar para estar tranquilo a solas, ese no es el lugar correcto, porque aquí hay demasiada gente y muchos niños corriendo, pero es un lugar muy seguro y para disfrutar es excelente. Eso es un helicóptero con un anuncio de una película. Ahí va Netflix buscando su dinero. Algo que notarás mientras andas en Valencia, por ejemplo en letreros o tal vez al escuchar a algunas personas hablando, es que aquí hay un idioma diferente, el cual es el valenciano. Sabemos que en muchos lugares es necesario dominar el idioma para poder trabajar o vivir en dicho lugar. Pero ¿cómo es Valencia? ¿Es necesario hablar valenciano para poder llevar el día a día? Porque en todas partes hablan el castellano. Y lo interesante es que la mayoría de valencianos son bilingües, o sea que no tendrás ningún problema a la hora de comunicarte. A pesar de que es nuestro propio idioma y nos sentimos mejor porque podemos expresarnos, también tenemos que aprender algunas costumbres, las cuales no se ven en nuestros países de origen. Pero al final, pues si logras acostumbrarte, pues no te sorprenderás mucho. Exacto. No podemos dejar de respetar las costumbres del país que nos abre las puertas. Pero para ser honestos, hay más similitudes que diferencias y es por eso que muchos hispanoamericanos emigran a esta ciudad, porque aparte del idioma y el clima también se parece mucho la naturaleza. O sea que si vives en Valencia no es necesario cruzar el océano para encontrar un río como este. Nos encontramos aquí en los Pozos Pau Clar. En castellano se dice Pozo Claro. Es un ejemplo de los muchos secretos que guardan los valencianos y es una de las piscinas naturales más espectaculares de la comunidad valenciana. Y es muy importante porque en el verano, cuando las temperaturas aumentan a nivel infierno, créeme que este lugar te llevará al cielo. Es el lugar ideal para refrescarte y uno de los lugares preferidos para los valencianos en el verano. Pero no es el único. Así que dentro de un rato te estaremos mostrando otros para que tengas varias opciones para elegir. Ahora, aunque Valencia y la comunidad valenciana tengan tanto que ofrecer, no quiere decir que solamente es coger un avión, llegar a Valencia y ya. Mayormente el emigrar lleva un proceso. Así que le preguntamos a Alexi cómo fue el establecerse en Valencia. Me encontraba en otro país aquí en Europa, prácticamente en Holanda. Mi esposa y yo estábamos en planes de tener un hijo. Y pues hallábamos muchos impedimentos en Holanda. Este país es uno de los que es un poco más fácil para documentación, sobre todo cuando vas a tener un hijo. Y en sí para los colombianos, soy colombiano, porque Colombia tiene un acuerdo en que si tu hijo nace en España, tú puedes declararlo apátrida, quiere decir de que no tiene patria. Entonces España le da la nacionalidad y esto hace de que decidamos vivir aquí en cuanto a otros países respecto a la comunidad europea. Más adelante, Alexi estará dando algunos consejos esenciales para aquellos que quieren emigrar a este hermoso lugar. Mientras tanto, le estaremos mostrando otro lugar impresionante dentro de la comunidad valenciana. Acabamos de llegar y nos estamos dirigiendo hacia la playa. Y caminando nos damos cuenta de que este lugar es muy diferente al resto de España, ya que tiene grandes edificaciones como Madrid. Y lo mejor de todo es que detrás de los edificios encontramos el Peñón del Fa, el cual es el gran atractivo de este lugar. Ahora, muchos suelen venir a la playa, se dan un chapuzón y disfrutan de la vista que hay al frente del peñón. Pero si haces eso te pierdes de mucho, porque ese peñón no está ahí simplemente de lujo como una decoración, no. Resulta que es también un parque natural. Pero quiero que sepan que el subir no es cualquier cosa, porque llegar a la cima tomaría de 3 a 4 horas, con una distancia total de 5 kilómetros. Pero lo bueno es que a pesar de todo eso es gratis, o sea que no tienes que pagar ni un centavo. Ahora, vale recalcar que cuando estás caminando por estos lados te da la impresión de que estás en un lugar especial. Me imagino que el vivir aquí es como si fuera viviendo unas vacaciones eternas. Bueno, aparte de hoteles también hay apartamentos de alquiler y aquí vemos que algunos son hasta para un periodo largo. Por ejemplo, de octubre hasta mayo. También aquí
es muy importante porque está al frente al mar, pero también tienen piscinas para las personas que no les apetece el mar. Entonces está súper porque la ubicación es literalmente al frente de la playa que está aquí. Tiene sol, playa, palmera, mucha comida y sobre todo mucho ambiente. ¿Qué más pedir? Para las personas que quieren venir a emigrar aquí a España, un consejo es de que al principio tomen todo lo que se les enseña aquí, sean más organizados, que también hagan un plan de viaje, es decir, no venirse como que alguien me recibe y yo voy a trabajar y gano mucho dinero, sino más bien hablar con las personas para que hagan un plan de que hay oportunidad de trabajo, en qué me puedo desarrollar, si tengo que traer algunas documentaciones que al futuro me van a ayudar más para desarrollarme y tener una mejor calidad de vida. Creo que ya puedes entender por qué tantos hispanoamericanos deciden emigrar a Valencia. En este video te mostramos diferentes cosas que hacen que este lugar sea tan interesante para vivir. Y si hablamos de lo que queda fuera de la ciudad, pero aún dentro de la comunidad valenciana, créeme que tan solo te mostramos algunas cosas, porque esta región ofrece mucho más. Cuéntame, ¿emigrarías tú a Valencia? Nos vemos en la próxima ruta.